Hola, en el periodo espacio-tiempo presente, has escuchado que la materia es todo lo que te rodea y ocupa un lugar en el espacio de todo este inmenso universo. Y esa materia está constituida de elementos de los cuales la humanidad conoce 118 tipos diferentes. Muchos de ellos se encuentran en la naturaleza y estás familiarizado con ellos indirectamente. Los elementos son sustancias puras con las que se forman o construyen muchas de las cosas que conocemos. Desde la antigüedad ya se habían descubierto muchos elementos, se habían caracterizado y usado durante generaciones. Nos queda claro con herramientas y armas hechas de distintos metales desde la época prehistórica, y se tenían ideas acerca del por qué existían dichos elementos, pero no vamos a filosofar más. Entonces todo lo que nos rodea está hecho de esos elementos, como mi pluma. Sí, ¿También mi botella? también, ¿Y el sombrero, compa? sí. ¿Y esto, profe? ¿De dónde sacaste eso? Pero también, todos los elementos que se conocían era necesario organizarlos y describir correctamente por qué eran elementos y no otra cosa. Pues a finales del siglo XIX se reconoció que los elementos tenían semejanzas y que podían ser explicadas y caracterizadas. Hubo muchos intentos de ordenar los elementos conocidos, pero siempre había errores. Y fue hasta 1872 que el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien ordenó los 60 elementos conocidos para su época en grupos y propiedades similares y los colocó en orden de masa creciente. Se fijó que debían existir elementos no conocidos en ese entonces, ya que los que se conocían tenían propiedades periódicas y su descubrimiento les permitiría predecir las propiedades de elementos no conocidos, y sus errores no eran muy grandes. Este hallazgo teórico fue confirmado décadas más tarde con el modelo atómico, pero esa es otra historia. Uy, ese Mendeleev era todo un crack. Ahora, eso ya tiene más de 100 años, se fue actualizando y completando esta tabla periódica, y todos tenemos acceso a ella, y es esta. Es muy fácil entenderla, todas tienen un cuadro que explica los datos que contiene tu tabla periódica. Los que siempre van a estar son nombre y símbolo, número atómico, masa atómica, y valencia o número de oxidación, que suelen ser lo mismo. ¿Iba a explicar qué significan? Claro que sí. Los nombres pueden variar de acuerdo al idioma, pero por eso utilizamos los símbolos, ya que están estandarizados internacionalmente. Así que hidrógeno puede ser distinto en muchos idiomas, como lo pueden ver en pantalla, pero el símbolo seguirá siendo H. Como dato curioso, muchos elementos tienen el símbolo basado en su nombre en latín. Por eso en nuestro idioma es más fácil relacionar los símbolos con su nombre. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un elemento. Suele representarse en muchos libros con la letra Z. Y regularmente también es la cantidad de electrones de dicho elemento. Por ejemplo, tenemos a calcio, que tiene un número atómico 20, lo que significa que tiene 20 electrones, 20 protones. La masa atómica es el resultado de algo conocido como número de Avogadro, mol y la propia estructura del átomo. Pero por ahora solo es necesario saber que la masa que tienen en sus tablas periódicas está expresada en gramos. El número de oxidación o valencia es la cantidad de electrones que interactúan con otro átomo. Por ahora déjenlo así. Ahora, ya saben lo que significa cada cuadro de la tabla, pero ¿por qué tiene un orden raro? Aquí deben de fijarse en las columnas y en las filas. Filas y columnas. Hay 7 filas o hileras horizontales que reciben el nombre de periodos o niveles de energía, depende del libro. Y tenemos 18 columnas o hileras verticales que se llaman grupos. Sí, ya entendimos. Ok, hay 7 periodos en nuestra tabla periódica. El primer periodo tiene solo hidrógeno y el gas noble helio. El segundo periodo empieza con litio y termina con el gas noble neón. El periodo 6 empieza con cesio y termina con el gas noble radón. Pero aquí se incluye la fila de abajo, que son todos los lantánidos. Son todos estos más estos. Bien, tenemos 18 grupos. Actualmente podemos simplemente numerar del 1 al 18. Hay nombres específicos para cada grupo, justo como lo ven en pantalla. Tenemos metales alcalinos, alcalino-térreos, elementos de transición, halógenos, gases nobles y metaloides. Estoy consciente de que aún existen tablas que van del 1A al 8A, como la mía. Esto es porque antes se separaban a los elementos de transición con otras características, pero funciona y es más sencillo decir grupo 1, 2, 3, 4 hasta 18. Entonces, el grupo 1 tiene a hidrógeno, litio,
sodio, potasio hasta francio. El grupo 3 va de escandio hasta torio. Y el 18, que son los gases nobles, incluyen a helio, neón, argón, xenón, criptón, radón y oberón. Fácil. ¿Qué es eso de los gases nobles? Los gases nobles son átomos completos, es decir, no se juntan con otros elementos y por eso se les llama comúnmente nobles, porque históricamente la nobleza no se juntaba con nadie. Si no les agrada el término, también son llamados gases inertes. Hasta aquí ya tienen una guía para entender a los elementos y la tabla periódica. Como siempre hay mucha más información, pero depende de ti investigar más. Ojalá haya quedado claro y comprensible. Si te gustó, regálame un pulgar arriba y suscríbete. Gracias por vernos.